Hace algún tiempo, yo diría hace bastante tiempo, estaba enseñando una clase en el sacerdocio. Estaba enseñando sobre la palabra de sabiduría. Y había enseñado de no tomar alcohol, tabaco, café, té, drogas perjudiciales. Y después de enseñar, un hermano alzó la mano y dijo: hermano Oliva, tal vez debería enseñar de que debemos acostarnos temprano para tener una buena salud. Yo le dije: tiene razón, hermano, sino que yo no enseñé eso porque yo no estoy cumpliendo. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior vimos sobre dones, talentos. También estudiamos de que a todos los miembros de la iglesia en 1831 se les había pedido que se reúnan todos en la ciudad de Kirtland, en el estado de Ohio. Que todos los que se habían bautizado en el estado de Nueva York, en Pensilvania. Recuerden que José Smith tradujo en Harmony, en Pensilvania, había miembros. Todos los miembros que viajen hacia la ciudad de Kirtland en el estado de Ohio, que todos se reúnan ahí, se les había pedido a los miembros. Y a los miembros que ya vivían en Kirtland se les pidió que si es que tenían terrenos, compartan con los hermanos que iban llegando del este. Vamos a leer un versículo de la clase anterior, está en Doctrina y Convenios 48, versículo número 2, dice: y en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. Aquí podemos decir algunas cosas. Uno, que la iglesia iba creciendo, iban llegando más y más hermanos desde el este a Kirtland, iba creciendo la iglesia, pero así como iba creciendo la iglesia, iba creciendo la oposición contra la iglesia, los odiadores de la iglesia, la persecución especialmente contra José Smith. Entonces cada vez era más grave toda la oposición que tenían hacia los miembros de la iglesia. Y otra cosa, también podemos decir que los miembros nuevos, los conversos llamamos a las personas que se unen a la iglesia y antes eran de otra iglesia. Todos estos hermanos nuevos traían ideas de la iglesia anterior, como habíamos visto en la clase anterior, en la semana pasada, en que había miembros en las reuniones que se lanzaban al piso en forma de gusano o saltaban en forma de monos. Entonces no eran todos, pero sí eran algunos. Eran porque traían algunas ideas de las iglesias anteriores. Es cuando aparece un hermano, se llama Lyman. Ya estamos entrando a la clase de hoy, a la sección número 49. Vamos a ver la sección número 49 y 50. Vamos a leer el encabezado de la sección número 49, los datos históricos. Desde la tercera línea, después del paréntesis, dice: algunas fuentes históricas fijan la fecha de esta revelación en mayo de 1831. Se sabe de que, según un estudio, otra vez revelaciones de contexto, nos habla de que esta revelación fue hecha el 7 de mayo. Entonces podemos ver que vamos de acuerdo a las fechas, ¿no? Porque 7 de mayo fue la semana pasada. Así vamos viendo desde abril, que se restauró la iglesia el 6 de abril, vamos viendo que vamos de acuerdo a las fechas. Bueno, con la diferencia de 190 años. Pero lo que trato de enseñar es que ellos también estaban entrando a la primavera. Aparece un señor, Lyman Coppel. Había aceptado el evangelio, pero todavía conservaba algunas de las enseñanzas de las sectas de los tembladores. Él pertenecía a una iglesia llamada Los Tembladores. Bueno, se llamaba, el nombre lo tenía largo, ya lo vamos a ver, pero el apodo de la iglesia era Los Tembladores. Imagínense, se llamaban así porque temblaban. Y hay algo aquí que quisiera enseñar. Había aceptado el evangelio, pero todavía conservaba algunas enseñanzas de la secta. Y esto de la secta, de la secta de los tembladores, donde estaba antes, no me gusta esa palabra, secta. Traté de meditar la palabra y tuve que irme a guía de estudio de las escrituras y ahí no encontré secta. Entonces me fui a Google y en Google dice: organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales. Entonces me preguntaba, ¿cuáles son las tradicionales y oficiales? O sea, debe ser las doctrinas de tu propia iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que si eres musulmán, todas las demás iglesias o religiones son sectas. Y si eres miembro de la iglesia católica, todas las demás iglesias o religiones son sectas. En definitiva, todos son sectas, porque el uno dice que es secta y el otro dice que el uno es secta. Todos son sectas. Yo prefiero decirles como, no sé si religión o iglesia,
vamos a decirle religión. Entonces, él pertenecía, estamos hablando de Lyman, pertenecía a una iglesia que se llamaba, el nombre completo está aquí, Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, un nombre larguísimo, pero se le conocía como los Tembladores. Y luego habla sobre las creencias de esta iglesia, de los Tembladores. Dice, algunas de las creencias de los Tembladores era que ya se había efectuado la segunda venida de Cristo y que había aparecido en forma de mujer. Lo que pasa es que el líder de estas personas, de este grupo religioso, era una mujer. Y esta mujer se llamaba An Lee y dirigió la iglesia por cerca de 12 años más o menos. Y ellos pensaban que era Cristo. Otra cosa que ellos pensaban era sobre el bautismo. El bautismo en agua no se conservaba esencial. Bueno, esto es algo comprensible porque ellos, no es que como cuando nos arrepentimos nos bautizamos cada vez, sino que el arrepentimiento es siempre, porque siempre estamos pecando. Entonces, como siempre estamos pecando, tenemos la necesidad de arrepentirnos. Y el que dice que no tiene necesidad de arrepentirse, entonces ya tiene que arrepentirse porque dice que no tiene necesidad de arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que siempre arrepentirnos, porque según la Biblia, la escritura que está en la Biblia, que no hay ninguno perfecto, no hay ni uno solo. Ahora, yo considero el arrepentimiento como regresar a casa, como regresar a casa, como cuando te vas de viaje y regresas a casa, como cometes algún pecado, te caes, te levantas y regresas a casa, hasta cuando dices, ya, volví, estoy en casa. Más o menos como la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va con toda la herencia que le dio el papá y que le pidió el papá, lo malgastó y regresó sin nada de herencia, el papá le estaba esperando. No es que le dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes herencia, ahora sí ya no te voy a dar más de dinero, nada más. No, le recibió con un abrazo e hizo una fiesta. La escritura dice, y danzaron. Es como que volvió a casa. El hijo pródigo, el hijo perdido, volvió a casa. Entonces cuando yo lo considero como el arrepentimiento, como volver a casa. Cuando ya terminas el proceso de arrepentimiento puedes decir, sí, volví, estoy en casa. Entonces siempre tenemos que arrepentirnos, pero no cada vez que nos arrepentimos tenemos que bautizarnos. Es lo que decían en esta iglesia, de que no se bautizaban porque siempre tenían que arrepentirse. Pero yo pudiera haber razonado con estas personas. En la misión, cuando enseñamos, nos encontramos con muchas religiones y hay que razonar, no hay que estar peleando, no simplemente te vas a condenar si no te bautizas, no. A ver, si dice la escritura eso, pero no le vamos a decir eso, solo vamos a razonar. Por ejemplo, yo le hubiera dicho, en este caso le hubiera dicho, ¿el bautismo para qué es? Para el perdón de los pecados, muy bien. ¿Y Jesucristo tenía pecados? No, ¿cómo va a tener pecados? Muy bien. ¿Y Jesucristo dónde se bautizó? En el río Jordán, se fue y se bautizó, hundiéndose completamente dentro del agua, en señal de la muerte y resurrección. A nosotros, una nueva vida. Ok, muy bien, entonces si Jesucristo se bautizó, ¿por qué lo hizo? Entonces vamos razonando hasta cuando en el momento que yo pueda enseñar y decirle es para darnos el ejemplo de cómo hay que bautizarse. Yo le dijera así. Y de esa forma nos está enseñando cómo tenemos que bautizarnos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que bautizarnos? Como Jesucristo. Entonces yo le hubiera enseñado así, razonando, ¿verdad? Y esa es la invitación para todos los hermanos que no se han bautizado. Busquen una iglesia, bautícese. Porque Jesucristo lo hizo hundiéndose completamente dentro del agua. No fue un poquito de agua nada más. Eso se llama bautizo. Bautismo es hundirse completamente dentro del agua y eso es lo que hizo Jesucristo. Yo cuando me bauticé, me di cuenta de que no me había bautizado como Jesucristo. Entonces dije, sí, tengo que hacerlo. Hasta por si acaso, ¿no? Hasta por si acaso, porque no puedo decirle yo a Dios, Dios, te equivocaste, tenías que haberte bautizado desde chiquito, o sea, recibir un bautizo, y te equivocaste. Yo no puedo decir eso. Jesucristo lo hizo grande, el bautismo. Entonces yo dije, bueno, si Jesucristo lo hizo, yo también tengo que hacerlo, hasta por si acaso. Entonces hay que hacerlo. Y les invito a todos los hermanos que no se han bautizado para que lo hagan, que es muy importante. A estos hermanos tembladores no era esencial el bautismo. Luego habla sobre el comer carne de cerdo estaba prohibida. Eso también se puede entender, porque en las escrituras dice que espíritus malignos, diabólicos, se metieron en los cerdos.
pero no es que están metidos en todos los cerdos, sino en algunos cerdos de esa escritura. Y muchos no comían ninguna clase de carne. Esto también es entendible, porque en la iglesia también nos enseña que poca carne comerás, pero no es que no tienes que comer carne. Poca carne comerás, principalmente en el tiempo de invierno, nos dicen, y estamos entrando a la primavera. Pero yo vivo en Manta, y en Manta tenemos eterna primavera, solazo todos los días, y me encanta, eso me encanta. Solo que nos enseñan que la carne no es que no tienes que comer, tienes que comer. Eso está dentro de la ley de salud, que se llama la palabra de sabiduría, que se me pasó y no le enseñé. O sea, la leí el versículo, pero no le enseñé en la clase anterior. Vamos a regresar a la clase anterior, en la sección número 46, versículo número 17, que está hablando sobre los dones. Nosotros tenemos que solicitar un don. Y uno de estos dones, en el versículo 17 dice, y además de cierto os digo que a algunos les es dado por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría. O sea, saber qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que alimentarte, cómo puedes tener una vida sana con tus alimentos, qué es lo que no tienes que comer, qué es lo que tienes que comer y qué es lo que no tienes que comer. Eso puede ser un don. Y esto es un don, dice aquí en la Escritura. Entonces tienes que solicitar este don. Una de estas formas de alimentarse bien es comer poca carne. Ahora, dice además, el celibato se consideraba superior al matrimonio. El celibato. Celibato es no tener relaciones sexuales, pero aquí ellos dicen superior del matrimonio. Entonces, aún dentro del matrimonio, ellos no tenían relaciones sexuales. Mira, ¿ustedes sí sabían que Doctrina y Convenios, sección número 49, habla sobre otra iglesia? Sobre las creencias de otra iglesia. Bueno, sí, aquí está. Y podemos ver un sinnúmero de religiones, muchísimas. Esto ayuda a Doctrina y Convenios 49 a sacar del error a esta iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Se le decía los tembladores, ¿verdad? Así como, pero tenía un nombre largo. Así como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, conocida como los mormones, pero la iglesia se llama Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Algunos amigos me dicen, oye, pero tu iglesia, ¿cómo es de los últimos días? ¿Cómo es? Es largo el nombre, pero así se llama. En la misión se encontraron muchísimas religiones. Bueno, en el mundo entero hay muchísimas religiones. Recuerdo que hace mucho tiempo habían como 4000 creencias, costumbres, doctrinas, grupos religiosos cristianos. Ahora debe haber muchísimos más grupos cristianos, solo cristianos. Entonces tú tienes que escoger bien cuál voy a hacer. No porque nací en una iglesia es la verdadera. No, pues no tiene sentido. Tienes que analizar, razonar, pensar si es que esto tiene sentido o no tiene sentido. Mira, son conocidas iglesias como los protestantes. Protestantes son, la iglesia católica le llama protestantes a todos los que salieron de su iglesia. En el Ecuador también les decimos a ellos evangélicos, no sé cómo le dicen en otras partes. Evangélicos es los bautistas. Bautistas es muy buena religión, me encanta esa religión. Bautistas, pentecostales, séptimo día, cuadrangulares, adventistas. Bueno, hay un sinnúmero de religiones evangélicas que también se les puede llamar protestantes, que la iglesia católica le llama protestantes, o sus miembros le llaman protestantes porque salieron de la iglesia católica, principalmente los luteranos, con Martín Lutero, que era sacerdote católico. Este grupo sale de la iglesia católica, pero hay dos religiones que no salen de la iglesia católica, que son los testigos de Jehová y los mormones, o sea, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, tú tienes que ver a cuál sigues, quién tiene razón. Hablé tanto en la misión con líderes de todas las iglesias, hablé con sacerdotes católicos, con religiosas, con monjas, o sea, monjas, ¿verdad? ¿No? Religiosas católicas, bueno, monjas. Y yo me acuerdo una vez que hablé con una monja, no recuerdo el nombre, mejor dicho, nunca me dijo el nombre. Yo le dije mi nombre y ya no me dijo. Me estaba reclamando sobre la Biblia. Yo llevaba mi Biblia en la misión, una de traducción Reina Valera. Y todas las religiones aceptaban Reina Valera, la traducción, o sea, la imprenta. Y yo le dije, aquí está mi Biblia, pero esa no tiene el Antiguo Testamento. Le digo, sí tiene, mira, aquí está. Ya aceptó la Biblia, muy bien. Estábamos conversando, edificándonos. Y usualmente siempre los sacerdotes, autoridades católicas, siempre me dicen, el primer papa fue Pedro. Bueno, el primer papa fue Pedro. Pedro se le encargó la iglesia. Y si Pedro fue el primer papa, entonces la iglesia católica es verdadera. Es obvio, porque viene esta continuación de autoridad, Jesucristo, Pedro y demás.
Pero yo les preguntaba algo. Entonces, si Pedro fue el primer papa, ¿cuál fue el segundo papa? Y siempre dicen, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Saben por qué no se acuerdan? Porque no existe. No existe esta cadena de autoridad. No, Pedro no entregó otra autoridad a alguien. Y no hay. Simplemente la Iglesia Católica fue fundada mucho después que murió Pedro, con Constantino. Y de ahí sale la Iglesia Católica y de ahí salen las iglesias protestantes o evangélicas. Ahora, entonces, todo este conocimiento que tú puedes tener es razonando, porque no queremos destruir a las personas, tus creencias, respetamos mucho, simplemente enseñamos y razonamos. Lo que hace la iglesia con en Doctrina y Convenios 49, volviendo a la clase, me desvié mucho, es enviar a 3 misioneros a donde los tembladores. Estos 3 misioneros los tenemos en el versículo número 1, los nombres. Tenemos a Sidney, a Parley y también al hermano Lehman. En el versículo 3, por lo cual dice, por lo cual los mando a mis siervos Sidney y Parley, que les prediquen el evangelio. Pienso que Parley, Pratt, era uno de los mejores misioneros de ese tiempo. Yo pienso que era el mejor misionero de ese tiempo. De hecho, estuvo en el grupo que le enseñó a Sidney. Entonces, Parley sale con la persona que le enseñó a Sidney, ahora es sus compañeros. Y el Señor le dice, vayan y predicar el evangelio. ¿Y cuál era el tercer compañero que les iba a acompañar a predicar el evangelio? Era Lehman. Y Lehman era miembro de los tembladores, versículo número 4. Y mi siervo Lehman, yo le digo Lehman porque yo lo leo en inglés, Lehman, pero pueden decirle Lehman. Y mi siervo Lehman será ordenado a esta obra para que razone con ellos, o sea, razonar con ellos. No conforme a lo que había recibido de ellos, sino de acuerdo con lo que vosotros, mis siervos, le enseñaréis. Y si así lo hace, lo bendeciré. De otro modo, no prosperará. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las personas que no son de nuestra iglesia o que vamos a enseñar a los miembros o amigos de nuestra iglesia anterior? Razonamos. No es que los condenamos, razonamos. ¿Y qué es lo que tenía que razonar Lehman con los tembladores? Versículo número 12 dice, creed en el nombre del Señor Jesucristo. Otra cosa en el 14, y el que hiciere esto recibirá el don del Espíritu Santo por imposición de las manos de los élderes de la iglesia. Les decía el don del Espíritu, ¿verdad? Porque ellos se lanzaban al piso, etc. Y les decía, sí, van a recibir el don del Espíritu Santo y por imposición de manos. Es otra cosa que se me pasó en la clase anterior, porque todos tenemos un don. Nadie puede decir yo no tengo don. De hecho, cuando te bautizas recibes el don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo como don. ¿Y quiénes te dan? Los élderes ponen las manos sobre tu cabeza y te dan el Espíritu Santo, o te confieren el Espíritu Santo. En el versículo número 15, y además de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios. En el 16 al final dice, cumplirá el objetivo de la creación. O sea, si los matrimonios no tenían relación, no iban a tener hijos. Entonces, lo que está explicando aquí, el objetivo de la creación. Hay algo más que creían ellos y que había que enseñarles. El 18 dice, y quien mande abstenerse de la carne para que el hombre no coma, no es ordenado por Dios. El 22, y además de cierto digo que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer. Entonces estas cosas que había que enseñarles, pero razonando, ¿no? Razonando. Después encontramos en el versículo número 25 al final una isla del conocimiento. O sea, ya deja de hablar de los tembladores y enseña otra cosa. O sea que como que se cambió de tema. Mira, no es el único que se sale del tema. Aquí también se salieron del tema. Dice, el ángel toca su trompeta. Y cuando decimos el ángel toca su trompeta, o es cuando el ángel toque su trompeta, ¿qué es lo que nos imaginamos? El ángel toca su trompeta. Recordemos, el año pasado estudiamos el libro de Mormón, pero antes de eso estudiamos el Nuevo Testamento y estudiamos Apocalipsis. Y ahí dice que cuando toca la trompeta es cuando viene Jesucristo, o momentos antes de que venga Jesucristo, o toca la trompeta para que venga Jesucristo, y baja Jesucristo en su segunda venida. En el versículo 24 del 49 dice, estos versículos ya lo habíamos leído cuando estábamos aprendiendo sobre la ley de consagración. El 24 dice,
Pero antes que venga el gran día del Señor, o sea, antes que venga la segunda venida de Jesucristo, Jacob prosperará en el desierto. Jacob quiere decir Israel. Israel prosperará en el desierto porque Israel es el pueblo del Señor. Israel siempre está en guerra o siempre está en amenaza de guerra. Siempre todo el mundo quiere atacarle, ya sea tiene que cuidarse de Irán o ya sea de Palestina, del grupo Hamas, que actualmente están en guerra, una guerra que no se entiende, o sea, no debería haber esta guerra, pero siempre Israel está en guerra. Toda su vida fue perseguido a los judíos. Recuerden el Holocausto, fue contra los judíos, los alemanes. Siempre fueron perseguidos de este pueblo. Pero ahora Israel es una potencia mundial siendo muy pequeñito y está siempre en guerra. Actualmente está en guerra. Debería parar esa guerra y de verdad es una guerra que da tanta pena y que no se entiende. Sí, da mucha pena. Pero al final dice que cuando ya está a punto de caer Israel, la señal de los últimos días, cuando ya está a punto de caer Israel, vendrá Jesucristo. Repetimos el 24, pero antes de que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. Y un país lamanita es Ecuador. Y el lugar céntrico de los lamanitas es Otavalo, que se habla de que los otavaleños son lamanitas más puros. El 25 dice, Sión florecerá en los collados. Entonces, Sión es toda la iglesia. Hablando un poco más del tema, en la sección número 50, volviendo al tema, quiero decir, se habla de los dones. ¿Recuerdan que los hermanos se lanzaban al piso y se decía que esos eran dones del Señor? Bueno, en el versículo número 2 de la sección número 50 dice, he aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, enseñando al mundo. El 5, y también Satanás ha intentado engañaros para destruirlos. Versículo número 10, y ahora venid, dice el Señor, por el Espíritu a los élderes de su iglesia, y razonemos juntos, para que entendáis. Otra vez la palabra razonar, pero esta vez ¿quién está hablando? El mismísimo Jesucristo, el Señor, y dice razonemos juntos. Entonces, si el mismísimo Señor Jesucristo dice razonemos, entonces nosotros también tenemos que razonar con nuestros hermanos, no pelear. Ahora, versículo número 11 dice, razonemos así como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora, estamos enseñando, razonando, pero es verdad que en algún momento la otra parte va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar, yo estoy bien con lo que sé, porque no quieren aprender más. Yo tenía un compañero hace mucho tiempo en el trabajo que me decía, hace años, me decía, el curioso siempre algo aprende, el curioso siempre algo aprende. Es como, yo ya no quiero aprender, tal vez porque no quiero saber, porque puede ser que esté en el error, por eso no quiero aprender. Entonces, razonar. En el momento que la persona dice, ya no quiero aprender, yo no sé, yo ya no quiero saber nada, ahí damos nuestro testimonio y salimos. Damos nuestro testimonio y salimos. Hay escrituras, o vimos en las clases anteriores que, bueno, yo vi también a misioneros que se limpiaban los pies. Ahí dice como dejar una maldición en esa casa. Yo jamás hice eso, pero se podría hacer eso. Pero simplemente lo que yo aconsejo es dar su testimonio y salir como, sí, yo sé tal cosa, y salir. Versículo número 14, versículo número 12 dice, y ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros para que comprendáis. Eso es importantísimo. El Señor va a razonar con nosotros en su estado celestial, baja para razonar con nosotros, porque Él nos enseña. Así aprendemos por medio del Espíritu, nos va enseñando poco a poco y bonito. Ahora, versículo número 22 dice, de manera que el que predica y el que recibe se comprende el uno al otro. Ambos son edificados y se regocijan juntamente. Se regocijan juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú enseñas, razonas con otra persona, la otra persona te enseña y tú enseñas. Y se edifican mutuamente. Elder Packer enseñaba de que cuando tú enseñas, también aprendes y nos edificamos mutuamente. Esto es enseñar. Tenemos una gran bendición para enseñar. Los que tenemos llamamiento de maestro,
Simplemente no solo el barrio, no solo tus alumnos te sostienen como maestro, sino también te sostiene toda tu unidad, todo tu barrio, toda la estaca, las autoridades generales, los apóstoles, el profeta. Así como tú sostienes el profeta, los apóstoles, las autoridades generales, los sostienes como líderes, ellos también te sostienen a ti como maestro, porque tú eres maestro en la iglesia. Y tienes una gran bendición y responsabilidad para enseñar. Si alguien me viene y me dice, hermano Oliva, ¿sabe qué? Tengo que dar una clase, ayúdame, ¿qué me aconseja? Bueno, primero estoy muy nervioso. Bueno, primero a ver, tranquilo, relájese. Porque siempre uno puede ponerse nervioso para dar una clase, para un mensaje, es normal. Relájate. Y otra cosa, confía en el Señor de que vas a decir las cosas que el Señor quiere que digas. ¿Cómo es esto? Simplemente tienes que hacer las cosas que vas a enseñar. Como hay un dicho en inglés que traducido sería, pon tu boca en las obras. Sería como lo que enseñas tienes que estar haciendo. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, bueno, hace muchos años, estaba dando una clase en el sacerdocio sobre la palabra de sabiduría. Y había enseñado a no tomar alcohol, tabaco, café, té, drogas perjudiciales. Y después de eso un hermano levantó la mano y dijo, hermano Oliva, tal vez debería enseñar que hay que acostarse temprano para tener una buena salud. Yo le dije, tiene razón hermano, pero yo no enseñé eso porque yo no estoy cumpliendo. Entonces, si es que voy a enseñar de los diezmos, tengo que estar pagando los diezmos para que el Espíritu testifique. Hay una gran oportunidad para enseñar. Siempre estamos enseñando. Versículo número 26. El que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor y el siervo de todos. El Señor nos da la oportunidad de enseñar. Yo agradezco mucho a todas las personas que me enseñaron. Estuve en la escuela y colegio católico en el cual ellos me enseñaron, y con todo este conocimiento pude llegar a conocer más a Jesucristo y unirme a la iglesia de Jesucristo. Todo este conocimiento que me dieron me ayudó. Los misioneros que me enseñaron, el Elder Brown, el Elder Arias, yo le agradezco a ellos que me enseñaron. A todos mis maestros de la escuela dominical, a todos mis maestros de institutos y todas las personas que me han enseñado algo, ya sea con su ejemplo o simplemente enseñándome. Díganme ustedes, ¿cómo yo iba a aprender si alguien no me iba a enseñar? O sea, leer la Biblia, coger la Biblia y empezar a leer y uno mismo estudiar es mucho más difícil. Cuando uno aprende, simplemente trata de saber más. Pero en mi condición de que yo no leía mucho, ni hasta ahora no leo bien, y en ese tiempo leía menos, por eso yo no leía mucho, ¿cómo iba a aprender? ¿Cómo iba a aprender si alguien no me iba a enseñar? Que podamos ser merecedores de ser maestros y testificar en el nombre de Jesucristo. ¿Testificar a qué? Una, no pelear. Testificar, dice, testifico y salgo. Una, no pelear. Como aprendimos en el año pasado en el libro de Mormón, en 3 Nefi 11, versículo 29, quien tiene el espíritu de contención no es mío. O sea, primero, no pelear. En la Biblia dice en Mateo 10, déjame buscar. En Mateo 10, versículo 34, dice que Jesús no vino a traer paz, sino espada. Vamos a leer esta parte que es interesante. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Ya se metieron con la suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, dice aquí que no ha venido a traer paz. Y en el libro de Mormón dice que no pelees. Entonces, hermano Oliva, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la que sirve? Las dos. Primero tú enseñas, razonas, testificas y te vas, sin pelear. Testifica y te vas. Pero cuando tú ya aprendes, te unes a la iglesia, viene la oposición. La oposición de tus hermanos, de tus padres, familiares cercanos. Mira, el Germán, casi digo mi apodo. Los que me quieren mucho nomás saben mi apodo. Y el Germán se ha metido en esta iglesia y empieza la persecución, la discusión.
del uno contra el otro. Entonces no vino a traer paz, que nosotros podamos enseñar. Hay muchas personas que necesitan ayuda para que les enseñemos. En el nombre de Jesucristo, amén.